Damos gracias al Señor por eso. Quiero recordar un poquito las actividades de esta semana. Recordamos que los lunes se está reuniendo un grupo de hermanos para aprender un poquito más, ¿verdad?, cómo poder interactuar con las personas, salir a evangelizar a las 8. Todo el que esté interesado puede hacerlo. El martes hay algunas células de oración, también se reúnen y como dice el boletín, ahí está la dirección en el bulletin board de la iglesia. Así que usted puede mirar la dirección y si está interesado, quiere participar, ahí está. El viernes es el estudio bíblico acá de nosotros a las 7:15 y también la reunión, que aprovecho la oportunidad para comunicarles. En la mañana se nos pasó que el próximo domingo comienza la Semana de la Juventud. Vamos a darle el lugar acá a nuestro hermano Rubén y a los jóvenes de la iglesia para que ellos se encarguen de la semana completa. Así que oren por la actividad esta de la juventud y todo lo que ellos tienen programado, que vimos. No, la semana ellos tienen su actividad que se comunican ellos, no tenemos el itinerario completo de los 5 días. Lo vamos a ver. Pero normalmente el domingo van a estar aquí mañana y noche, el viernes también, y tienen actividades fuera, en orfanato y cosas así. Él lo va a comunicar el domingo. Y el sábado tenemos el culto de oración y el domingo las actividades normales de la iglesia, la escuela dominical y los 2 servicios de adoración de la semana. Así que ore por estas actividades, esperamos que puedan participar. Acuérdense que el sábado es el retiro de Años Dorados, ¿verdad? Va a estar el pastor Fausto Morales y todos los Años Dorados están invitados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sí, se apuntaron allí con Angelita. ¿Dónde está Angelita? Que no la veo. Ahí está Angelita, allá atrás. Ok. Vamos entonces a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno. El primer himno de la tarde es el himno número 22, A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió. Dad al Señor, oiga el mundo su voz. Dad al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder.
Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque podemos llegar nuevamente a tu casa y elevar en esta tarde nuestras oraciones y gratitudes a ti por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Gracias te damos por cada hermano que ha llegado y, como siempre, oramos por aquellos que lo están haciendo, que tú los guardes de todo peligro, de toda inconveniencia y puedan llegar con bien. Gracias te damos, Señor, por todo lo que sucedió en esta mañana, Señor, porque vimos tu mano de poder obrando en nosotros, en la iglesia, Señor, y vimos sobre todas las cosas todo lo que tú estás haciendo a través de diferentes iglesias, y te alabamos y te glorificamos por eso. Una vez más oramos por los necesitados, por aquellos que están atravesando situaciones difíciles en sus vidas, y por esta niña llamada Vicky queremos ponerla delante de ti. Te agradecemos por aquellos que están mejores, que están ya en sus casas, y te suplicamos por aquellos que están en hospitales y en centros de rehabilitación. Ahora perdona nuestros pecados y prepáranos no solo para elevar este culto de adoración a ti, sino también para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Pueden sentarse. Y los invito ahora a entonar otro himno, el himno número 37, un himno de gratitud. Dice: dad gracias y hoy cantad. Cristianos, la canción alegres entonar, y el símbolo de salvación de Cristo desplegar. A Dios loar, dar gracias y hoy cantar, con los que están con Dios, con los que están aquí. Hoy levantar alegre voz, a Dios honor rendir. A Dios loar, dar gracias y hoy cantar. La enseña a tremolar, las fuerzas Dios dará, con paso firme y fiel marchar, la lucha fin tendrá. A Dios loar, dar gracias y hoy cantar. De todo corazón, flores siempre dar, y bajo toda condición el himno levantar. A Dios loar, dar gracias y hoy cantar. Bueno, así mismo, con ese espíritu de gratitud, vamos a prepararnos para ofrendar al Señor, ¿verdad? Algo de lo que Él nos da. Como dice la Escritura, cada uno el primer día de la semana aparte algo para ofrendarlo al Señor. Y como dice este himno, ¿verdad? Darlo con gratitud, no con tristeza, sino porque Dios ama al dador alegre. Mientras tanto, los hermanos diáconos se preparan para tener este acto de adoración, y nosotros entonamos el himno 524, da lo mejor al Maestro.
él sufrió con valor. Ámale Dios cada día, dale de ti lo mejor, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Oremos. Padre, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote siempre como nuestro único Dios verdadero, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque podemos alabarte, Señor, podemos glorificar tu nombre. Te pedimos de que prepares nuestros corazones para poder recibir tu palabra también, Señor, y vivir conforme a ella, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder ofrendarte a ti, de lo mucho que tú nos das, Señor. Te pedimos de que tú le sigas dando sabiduría, Dios mío, siempre a los hermanos que cada día, Señor, la pueden administrar, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor, que cada día puedan sentir tu presencia en sus vidas, Señor. Te pedimos de que bendiga al pastor, Señor, dale tu palabra y te pedimos de que también abra nuestros oídos para poder escucharte, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Padre. Los invito puestos de pie. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20. Vamos a leer los versos del 1 hasta el 16. Repito, Evangelio según San Mateo capítulo 20, los versos desde el 1 al 16. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo un verso y ustedes al unísono leen el siguiente. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario?
¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Todos juntos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos, Señor, ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te suplicamos que tú nos hables a través de ella, que ella sea nuestra guía, tu Espíritu Santo nuestro Maestro, y que tu nombre sea glorificado en esta tarde y tu pueblo edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Y entramos hoy a estudiar en esta tarde una parábola más. Hemos avanzado en los estudios de las parábolas y alguien dijo sobre esta que vamos a estudiar en la noche que es una de las más grandes y gloriosas de todas las parábolas. Y miren que hay parábolas bonitas, ¿sí o no? El hijo pródigo, el buen samaritano, pero dice alguien, y vamos a ver por qué, que esta parábola es una de las más grandes y de las más hermosas. Cuando estudiamos la parábola, antes que todo, tenemos que ubicarnos el por qué Jesús habló esta parábola. ¿Qué estaba pasando en el contexto que simplemente motivó a Jesús, como siempre, a enseñar algo por medio de esta parábola? Y antes de entrar en ella, tenemos que irnos un poquito al capítulo anterior para ver qué era lo que estaba pasando. Yo quiero remontarme al capítulo 19, versículo 27. Ahí está en pantalla. Después que el joven rico viene a ver a Jesús y le dice que está dispuesto a todo, y Jesús le dice, ok, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Él no lo hizo y se va. En el versículo 27, Pedro le pregunta algo a Jesús. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ya vamos tomando la idea, ¿verdad? El rico lo rechazó, no estaba de acuerdo, y Pedro, con los discípulos que lo habían dejado todo, le hacen la pregunta, bueno, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Jesús le responde en el versículo 28 al 30 lo siguiente. Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, ustedes tendrán su posición en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará ¿qué cosa? La vida eterna. Pero Jesús, conociendo lo que tenía, ahora transmite el versículo número 30 y dice, pero muchos primeros serán ¿qué? Postreros y postreros primeros. En otras palabras, la parábola se comunica por la sencilla razón de que Jesús le había comunicado a sus discípulos que ellos iban a tener, obviamente, un lugar importante en el reino. Habían promesas para ellos, pero Jesús les deja bien claro que aún así, cuidado, hay una advertencia. Porque muchos de los primeros serían ¿qué? Postreros, y los postreros serían primeros. Este es el contexto por lo cual Jesús comienza a hablar entonces la parábola de los obreros de la viña. Y lo que vamos a estar aprendiendo brevemente es que la gracia de Dios es ilimitada. Repito, la gracia de Dios no tiene límite. Y es la enseñanza clave de esta parábola. Pero cuando entramos allí,
en el versículo número ya 1 del capítulo 20, después de tener claro el contexto, Jesús acto seguido narra la parábola y les dice, miren, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros, ¿para qué? Para su viña. Versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió ¿a qué? A su viña. Interesante que nosotros comprendamos lo siguiente. Este hombre se cree que en el mes de septiembre las lluvias llegaban al territorio de Israel. Obviamente la cosecha de la viña había que recogerla antes de que la lluvia hiciera sus estragos. Era una carrera contrarreloj. ¿Cómo se llama? Se usaba muchas personas, pero en cualquier horario. Vamos a ver un poquito más adelante algo interesante. Y este hombre les iba a pagar lo justo que se hacía en esa época. 1 denario significaba un día de trabajo. Es importante saber, como vamos a ver más adelante, que los jornaleros en muchas ocasiones estaban en situaciones más difíciles que los esclavos. Les voy a explicar por qué. Los esclavos del pueblo de Israel. Porque los esclavos vivían con una familia y eran parte de la familia, entre comillas, ¿no? Y según las posesiones de la familia, ellos tenían muchas veces garantizado para su familia y para ellos, valga la redundancia, lo necesario. Pero los jornaleros era diferente. Los jornaleros eran gente libre que tenían que salir y ganarse el jornal diariamente. Usted y yo estamos un poquito familiarizados con esto. Les voy a explicar por qué. Tanto aquí en el Home Depot que tenemos en la 49, como en la 4 del West, pasando la 29 por ahí, a veces usted en la mañana sale y usted ve muchas personas que están parados en ese lugar esperando ¿qué? Trabajo. Que pasen personas que necesiten hacer algo en su casa y los contraten. A veces están ahí el día entero y no aparece nadie. La idea era parecida. En el tiempo bíblico ellos llegaban al mercado y ahí estaban, esperando, como en el caso de este hombre, que viniera alguien y dijera, necesito tantos obreros. ¿Qué sucedía? Que si eso no pasaba, se veían en gran situación su familia, porque necesitaban el diario. Eran tiempos que no había mucho para guardar para cuando no se tenía. Eran jornaleros, vivían el jornal. Teniendo toda esta cosa en mente, Jesús dice que este hombre salió y llamó a unos obreros y habiendo convenido con ellos en 1 denario al día, los envió ¿qué? A su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? La jornada empezaba a las 6 de la mañana. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Versículo 4. Y les dijo, id también vosotros ¿qué? A mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Y ellos qué? Fueron. Detallitos interesantes. A los primeros convino con ellos ¿cuánto? 1 denario. A estos no le dice que yo les voy a pagar lo que es justo. ¿Ok? Cuando avanzamos en el versículo número 5, dice la escritura, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo ¿qué? Lo mismo, es decir, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Les repito, había que ir contra el reloj, el tiempo apremiaba, había que recoger lo más que se podía. Muchos incluso trataban de hacerlo en un día. Y este hombre salió a las 9 de la mañana, salió a las 12 del día, salió a las 3 de la tarde, buscó personal. Interesante. Ya había gente trabajando ¿desde qué hora? Eso es importante, nada más que un detallito ahí. Entonces sigue diciendo el texto en el versículo número 6. Y saliendo cerca de la hora ¿qué? ¿Qué hora era?
las 5 de la tarde. Cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Cuántos iban a trabajar ellos? 1 hora, hasta las 6 de la tarde. Todos estos datos son interesantes. No quiero que pierdan de vista el por qué Jesús estaba diciendo la parábola, ¿verdad? Ellos lo habían dejado todo, habían seguido a Jesús, pero cuidado, muchos postreros serán primero y primero ¿qué? Serán postreros. Y ahí comienza a decir la parábola. Entonces de pronto entramos en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. ¿Cuánto es el jornal? 1 denario. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Qué interesante. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron ¿qué? Wow. Señor es bueno. Había una enseñanza extraordinaria. Cuando usted profundiza, mis hermanos, en la Escritura, usted se da cuenta de la sabiduría extraordinaria que tenía el Señor. Era el maestro de maestros, por excelencia. A los que entraron, interesante, un dato interesante. Primero, llama a los que entraron a última hora. ¿Sí o no? Y les paga 1 denario. Dice el versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿qué? 1 denario. ¿Nos parecería a nosotros un poco injusto eso? ¿Sí o no? Pero, ¿cuál era la enseñanza? Versículo 11. Y al recibirlo, obviamente, ¿qué pasó? Murmuraban contra el padre de familia. Es una parábola que Jesús está enseñando. Versículo 12. Diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, llamó a uno de los que estaban murmurando: amigo, no te hago agravio. Esto es interesante. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Yo te lo dije a ti al principio, te iba a pagar. Yo no te estoy robando. Convenimos en eso. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, con mi dinero? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Versículo 16. Así repite Jesús lo mismo que había dicho, pero de manera inversa. Detalle interesante. Los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros primero. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta era la parábola. Esta era la situación histórica, la situación, que estaban ellos teniendo, el contexto por el cual le estaba escribiéndose. Ahora viene la pregunta: ¿qué era lo que pasaba? ¿Y qué enseñanza tiene para los discípulos, pero también para los fariseos? Aunque la parábola dice que estaban los discípulos, no era común de que muchos fariseos estaban cerca, estaban oyendo, y esto tiene una enseñanza extraordinaria. ¿Qué pasaba con esto? En primer lugar, los fariseos, los judíos que se creían el pueblo escogido, el pueblo por excelencia, lo eran, pero no de la manera que ellos pensaban. El pueblo escogido sencillamente miraban a los gentiles con desprecio y esperaban, déjenme decirles algo, su destrucción. Miren, llegaban a tal punto algunos de ellos, de los fariseos y de algunos judíos, que ellos estaban negándose incluso a prestarle auxilio a una mujer gentil cuando daba luz, porque decía que venía un gentil más al mundo. ¿Ok? Todo esto tenemos que tenerlo en mente para la enseñanza de la parábola. ¿Qué pasaba con esto? Que los judíos se creían los primeros en el reino de Dios. Ustedes se acuerdan que hace poco en una parábola que estudiamos le comenté que un judío decía: mira,
Abraham está en las puertas del infierno. Es una frase que tenían ellos. Él está en las puertas del infierno. Y cuando llega un judío allá, él los manda de ahí para el cielo. Él dice, no, aquí no es tu entrada porque tú eres judío. Es decir, ellos se creían los únicos. Y Jesús estaba tratando, porque tenemos que recordar que los 12 discípulos, ¿qué cosa eran? Judíos. Pero además estaban ¿quiénes? Los fariseos. En otras palabras, creían que Dios estaba obligado, escúchenme bien, los fariseos creían que si ellos guardaban la ley, en cierta manera, porque no podían guardarla a la perfección, ellos creían que estaba Dios obligado a recompensarlos por eso. Y ellos eran los exclusivos y miraban a los demás por encima del hombro. Lo vimos hoy en la mañana cuando estudiamos, ¿se acuerdan? El samaritano era el enemigo. Pero la enseñanza no solo era para ellos. Estaban los fariseos, pero estaban los discípulos de Jesús. ¿Y qué pasaba con los discípulos de Jesús? Él quería que ellos tuvieran bien en claro que aunque las recompensas que él le había dicho ellos las iban a recibir, que iban a tener un lugar, no, en el reino de los cielos, sencillamente todos eran iguales delante de Dios. Ellos sencillamente eran los discípulos, estaban con Jesús, habían caminado con él, pero eso no los llevaba a mirar a los demás por encima del hombro. Usted se ha puesto a pensar, hermano mío, que el ladrón en la cruz, fíjense qué interesante está esto, disfrutará las bendiciones en el cielo junto a todos aquellos que han dedicado la totalidad de su vida al Señor. ¿Sí o no? Hay personas que han dedicado su vida entera al Señor, ¿verdad? De sacrificio, de entrega, como vimos hoy en la mañana. Estas personas se van para Honduras y no se sabe que allí van a sacrificar, van a todo. Hay personas que han muerto incluso por el Señor. Sin embargo, el ladrón, en un momento, ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? Y allá lo vamos a ver. Y va a disfrutar. Vamos mirando cuál es la enseñanza de la parábola, pero esto va mucho más allá. Porque la idea central es que la gracia de Dios es ilimitada, mis hermanos. La gracia de Dios es para todo aquel que está dispuesta a recibirla. No importa cuándo una persona llegue a Cristo, Dios lo ama igual. Dios ama al moribundo que vivió quizás 60 años, 70 años sin el Señor, pero en ese momento hay un arrepentimiento genuino de corazón y usted le lleva el Evangelio y recibe a Cristo, Dios lo ama igual. Entonces, Jesús está diciendo a los discípulos, el reino de Dios no es algo que se gana por mérito. No es algo que aunque ustedes lo han dejado todo por mí y van a tener su recompensa, va a poner ustedes en un lugar más por encima de todos los demás y ustedes van a ser arrogantes. No es como creían los fariseos, que aunque habían sido el pueblo escogido de Dios para hacer luz a las naciones, no lo estaban haciendo. Y Jesús transmite esta idea de la parábola. Mis hermanos, todo servicio cuenta para Dios. Es otra de las enseñanzas de la parábola. No solo de que delante del Señor todos somos iguales, que había una enseñanza para los fariseos judíos y una para los discípulos, sino también aprendemos que todo servicio cuenta para Dios. No es la cantidad, sino es con el amor que se haga. Habían algunos que trabajaron ¿cuánto? 1 hora. Y para el dueño de la viña fue igual que aquel que trabajó ¿qué? El jornal completo. ¿Por qué? Porque repito, no es la cantidad, sino es con el amor que se haga. Todo lo que Dios da es por pura gracia.
y el ser humano no lo merece. Por eso siempre hablamos que la arrogancia, la autosuficiencia, el creerse cosa en el reino de Dios está muy mal. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la pura gracia y misericordia de Dios. La parábola nos enseña que nuestro servicio a Dios debe ser no con un espíritu de cuánto puedo obtener, sino con el gozo de servir a Dios y a su semejante, con alegría de poder servir. Esta gente estaban protestando. Oye, pero yo he trabajado 12 horas y esta gente una sola. Y el dueño le dice, sí, pero yo combine contigo en eso. ¿Qué a mí si yo quiero darle a ellos lo mismo? Yo contigo combiné algo. Cuando usted sirve al Señor, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted lo hace con alegría, sin esperar la recompensa, ahí está la recompensa, valga la redundancia. Hay un texto que me gusta mucho, Efesios capítulo 6, el versículo 7, que dice lo siguiente en la Escritura. Efesios capítulo 6, versículo 7. Sirviendo ¿qué? De buena voluntad como al Señor y no a quién, a los hombres. Entonces, la parábola tiene esa enseñanza interesante. Lo importante no es cuánto se haga, sino el espíritu cómo se haga, llevándolo ahora a un principio de la iglesia. Pero la parábola Jesús quería enseñarle a los discípulos, quería enseñarle a los fariseos y quiere enseñarnos a usted y a mí en esta tarde que la entrada al reino de Dios es un privilegio, no un mérito. Volvemos otra vez, los fariseos tenían lo que le denominaban la ley del mérito. Ellos creían que podían ganarse el reino de Dios. Que ellos por ser maestros de la ley, que ellos por ser el pueblo escogido se iban a ganar el reino de Dios. Y Jesús le está diciendo, no, por eso le pongo esta parábola. La entrada al reino de Dios es un privilegio. Es por gracia, es inmerecida. Es porque yo la he querido dar. Sencillamente no podemos sentirnos superiores por una posición. No podemos actuar con la teología del mérito. Dios ofrece su gracia a todos. Es otra enseñanza. A veces nosotros en la iglesia, digo nosotros, no aquí, estamos hablando la iglesia en general. A veces somos un poco celosos en estas cosas. Y decimos, pero, ¿y aquel? Y ese se convirtió. Y el otro. Hermano, la gracia de Dios es para todos. Jesús está diciendo que la entrada al reino no solo es un privilegio, sino que también es para todos. Las buenas dádivas a los hombres es por amor, es por gracia. El perdón que recibimos, la reconciliación que tenemos, todo lo que Dios hace con nosotros es por pura gracia. Por eso Pablo decía, Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, por medio de la fe. Y es porque es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero lo interesante de la historia es que esta gracia también era para los gentiles. Los judíos no entendían eso. Si era para los gentiles, a pesar de tener la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no se habían dado cuenta, muchos de ellos. No era para ellos, no eran exclusivistas. Los discípulos tampoco. Porque la gracia de Dios, mis hermanos, es para todos. Cuidémonos. También es otra enseñanza de no envidiar las bendiciones espirituales de los demás. Porque a veces caemos en eso. Llevamos tantos años en la fe cristiana y caminando con el Señor. Y a veces creemos tener cierta posición dentro de la iglesia. Y llegan hermanos más recientes y Dios los colma de bendiciones espirituales y de dones espirituales. Y uno siente un poquito de, oye, pero ¿y este por qué?
el dueño de la viña actúa como él quiere. ¿Sí o no? Convino con unos al jornal completo, pero a los otros él quiso darle lo que le dio a pesar de trabajar por poco. Hermanos míos, hay casos a veces de resentimiento, y pasaba mucho en esta época, por el estatus social, por el estatus a nivel cultural, sencillamente por la raza, y Jesús está echando todo esto abajo. Por eso es que era difícil entenderlo para muchos de ellos. Es interesante que en esta época aún los fariseos tenían por menos, ¿saben a quiénes? A los pastores de ovejas. Los veían como clase social. A los curtidores de piel. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel que estaba con, lo veían por abajo. Sin embargo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¡Wow! Tremendo. Es extraordinario cuando uno se profundiza en estas cosas. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios derrama bendiciones espirituales. Hoy comenté en la mañana que en el siglo XVIII algunos miembros de algunas congregaciones trataban a los convertidos y los miraban por encima del hombro porque los veían como pecadores y porque su estado social era menor que los demás. Por último, mis hermanos, la parábola nos enseña que Dios da a quien quiere y como quiere por encima de cualquier reclamación o exigencia de los hombres. Repito, Dios da a quien quiere y como quiere por encima de cualquier exigencia o reclamación de los hombres. Él es Dios, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Cuando Jesús le dice a esta gente, pero recuerden esto, los postreros serán primeros y los primeros ¿qué? Serán postreros. Fíjense si a esta gente les costaba trabajo comprender esto, que la última cena, ¿qué hizo Jesús? Tomó la toalla y le lavó los pies a todos. Y les dijo, ejemplo les he dado. Así como yo hice con ustedes, ustedes tienen que hacer con los demás. El Señor estaba tirando por tierra todo lo que ellos hasta ese momento se ideaban de la ley, se ideaban de cómo tenían que ser las cosas. Hermanos míos, hay un famoso escritor llamado Antonio Cruz que tiene un libro famoso acerca de las parábolas. Si quisiera buscarlo usted para tenerlo, a veces menciono libros que son muy buenos. Él se llama Antonio Cruz y es las parábolas de Jesús. Él dice lo siguiente allí: nadie es dueño de la libertad divina. Nadie puede pedirle cuentas a Dios ni imponerle solución alguna. Repito, nadie es dueño de la libertad divina. Nadie puede pedirle cuentas a Dios ni imponerle solución alguna. Simplemente Él es Dios. Y Él da como Él quiere. Y Él le da la gracia a todos aquellos que están dispuestos a recibirla. Y no importa que vengan ahora, antes o después, Él sigue siendo el dueño de la viña. La llamada al trabajo en su viña es universal y es de gracia. Es por pura gracia. La parábola va dirigida a los fariseos y sobre todo al rechazo que ellos tenían hacia los gentiles y pecadores. Jesús sabía que con el correr del tiempo el evangelio se extendería a los gentiles. Y no es por eso es que cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que cuando el evangelio salió de Jerusalén y empezó a alcanzar ciudades como Samaria, los enemigos sociales, raciales de los judíos, los apóstoles, algunos de ellos fueron allí a ver qué pasaba, porque era inconcebible para ellos que el evangelio se extendiera a toda la humanidad. La enseñanza principal de la parábola es esa: la gracia ilimitada de Dios.
Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Quiero concluir con lo siguiente que me pareció muy interesante. Hermanos míos, recordemos algo. El amor, la misericordia, la comprensión y la generosidad hacia los que no son como nosotros debe ser una característica en la vida del cristiano. Y me gusta repetir esto. El amor, la misericordia, la comprensión hacia los demás, la generosidad hacia ellos, aunque no sean como nosotros, nos debe caracterizar. El cristiano tiene que ser bondadoso. El cristiano tiene que amar. El cristiano tiene que ser generoso. Tiene que ser comprensivo. Tiene que ser sencillamente amable. Digamos no siempre en nuestras vidas, personales y como iglesia, a la acepción de personas. Digamos no a la envidia y a la ley del que más rinde, porque esto no es parte del reino de Dios. Y quiero repetir esa última frase. Digamos siempre no en nuestras vidas y como iglesia a la acepción de personas. No importa quién sea, cuando haya venido a Cristo, de la manera que haya venido a Cristo, digamos no a hacer acepción de personas. Digamos no a la envidia y a la ley del que más rinde. Va a ser más aceptado delante de Dios. No, no es así, porque esto no es parte del reino de Dios. Es por eso que la clave de este mensaje es: la gracia de Dios es ilimitada. Y fíjese si es así, con esto termino antes de orar. Fíjense si la gracia de Dios es ilimitada, que lo alcanzó usted y me alcanzó a mí. ¿Sí o no? Fíjense si la gracia de Dios es ilimitada, que le ha dado dones a usted y me ha dado dones a mí. Fíjense si la gracia de Dios es ilimitada, que hoy podemos tener el privilegio bendito de humildemente servir al Señor de la viña, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ha sido por su pura gracia, por la pura gracia de Dios. Que el Señor les bendiga y esperamos que en esta tarde esta reflexión, esta meditación llegue a nuestras vidas y comprendamos un poquito más otra de las grandes parábolas del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos venir a tu casa una vez más. Y siempre, Señor, que abrimos tu palabra, aprendemos. Siempre tú nos hablas, Señor. Siempre tú nos enseñas cosas nuevas. Gracias te damos, Padre, por haberla conservado hasta nosotros. Por poder hoy, aquí donde vivimos, tener una Biblia al menos. Poder abrirla, disfrutarla, leerla. Y sobre todas las cosas, aprender de ti. Gracias te damos, Señor, sobre todas las cosas, por el favor inmerecido que nos has dado. Por todo lo que tú haces con nosotros. Porque la gracia tuya ha querido ser con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos. Te pido por sus vidas, por su familia, por toda nuestra iglesia y sobre todo por todos aquellos que están enfermos y que sufren. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a terminar, vamos a cantar el último himno de esta tarde. Jesús es mi Rey soberano. Voy a pedirle después a nuestro hermano José Manuel que él nos despida en oración. Si quiere venir aquí, hermano, o le hacen llegar el inalámbrico. Vamos a cantar fuerte: Jesús es mi Rey soberano. Y como siempre me gusta terminar, que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Jesús es mi Rey soberano.
cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda, consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, paciente, servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo dará rendida, pues yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Señor mi Dios, amante Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Gracias, Señor, por estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das sin merecerlas. Te damos gracias porque has llegado a nuestras vidas, Señor, y has hecho de ellas como un alfarero hace con una vasija vieja. Nos has forjado y nos has levantado con tu poder. Te doy gracias porque la palabra tuya ha sido predicada en boca de tu siervo. Permite, oh Dios, que todas las cosas sean de tu agrado y sirvan para bien. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos acompañes con tu paz y con tu amor, y que en el resto de la semana podamos, Señor, llenarnos de tu Espíritu. En nombre de tu Hijo Cristo.